decíamos como tantos de nuestros fieles, los niños del colegio, también estuvieron trabajando tan duro estos 2 últimos días para que hoy estuviera digno el camino por el cual va a transitar el Rey de Reyes. Y ya van a ver el trabajo que hicieron los niños y los fieles. ¿Cómo sería? Un reflejo muy pálido, de cómo sería esta fiesta cuando fue instituida. ¿Cómo sería esta fiesta del Corpus cuando las sociedades eran verdaderamente católicas? Cuando las sociedades seguían a nuestro Señor. No era un puñado de fieles, sino una ciudad entera que se preparaba para la fiesta. Paraba todo para preparar el paso de nuestro Señor. Las casas adornadas, todas las autoridades civiles, militares, religiosas, seguían la misa, seguían la procesión. Las calles todas vestidas de fiesta, competían en pulcritud, en belleza, porque la sociedad era cristiana, jerárquica. El hombre conocía cuáles eran sus verdaderos bienes y estimaba las vías por las cuales esos bienes le llegan. La Eucaristía brota del corazón de nuestro Señor, brota del corazón de Jesús. Es el legado del Jueves Santo, es la gran herencia de nuestro Señor, dejar su corazón, su carne, su corazón, hecho hostia. Porque su corazón es el órgano más noble de todo el cuerpo de nuestro Señor. Lo va a dejar especialmente su corazón, realmente. Está real y sustancialmente presente el corazón de Jesús en la hostia. Pero no solo se va a quedar, sino como buen maestro, nuestro Señor nos va a ir enseñando cuál debe ser ese trato con Él. Porque ante el misterio gigante de Dios hecho hostia, puede haber un doble riesgo. O, abrumados por tanta inmensidad, alejarnos, diciendo que no somos dignos. O, por el otro lado, al verlo tan humilde, la hostia que es humilde, tener una familiaridad chabacana con lo que es todo Dios. Va a ser el corazón de Jesús el que nos va a mostrar cómo debemos acercarnos a Él. Y así va a haber una doble lección. Va a encargar una lección a la iglesia y la otra lección la va a dar Él mismo. ¿Qué nos dice la iglesia ante la inmensidad del misterio de la Eucaristía? ¿Qué nos dice la iglesia? Lo vamos a cantar 3 veces hoy. Tantum ergo sacramentum veneremur cernere. Tan excelso sacramento, tan gran sacramento, lo veneremos de rodillas. ¿Qué nos dice por el otro lado el corazón de Jesús, nuestro Señor? Venite, manducate omnes. Venid, tomad y comed todos de Él. Para entender la primera lección de la Iglesia, empecemos por ver hacia qué objeto se mueve la admiración del hombre en cada una de las etapas de su vida. ¿Qué es lo que admiramos? Empecemos con los niños. ¿Hacia dónde se mueve la admiración de un niño? El niño mira y admira a sus padres. Ve en sus
padres la fuente de todo el bien, de todo lo que tienen. Sus padres son todo para el niño. Lo alimentan, lo protegen, le enseñan. Y esos niños ven hoy, esos niños que admiran a sus padres, que ven que todo viene de ellos. Sin embargo, ven hoy, en la fiesta de Corpus, en la procesión, a sus padres, aquellos que son su todo, arrodillarse ante el Santísimo, ante la custodia. Y entonces no es difícil generar en los niños, al ver ellos que sus padres se arrodillan ante el Santísimo, no es difícil, digo, que se den cuenta que hay una paternidad superior. Entienden ellos que de esa hostia, de esa víctima ante quien se arrodillan sus padres para recibirla, de esa hostia, digo, que viene a sus propios padres, la paternidad que tienen con ellos. El joven empieza a admirar otras cosas, empieza a admirar la sociedad, a admirar la patria. Y en la patria, sobre todo, admira dos cosas el joven. Junto con el crecimiento físico, empieza a admirar una protección que le da la patria por encima de la paterna. El ejército, la jerarquía militar. Solo en la sociedad cristiana se comprendía el bien inmenso que son las armas al servicio de la paz. Se comprendía la fortaleza del soldado, la pureza del amor del soldado, que lo lleva a dar su vida por la patria, y eso encendía los corazones de los jóvenes. Y en ese orden, cuando las sociedades eran cristianas, el joven veía los ejércitos formados, ordenados, el día de Corpus, presentar sus armas, clavar rodilla delante del Santísimo. Veía el joven, el soldado, veía a su general alabar a Dios como Salvador, a nuestro Señor como Salvador, y entendía el joven que ahí en la custodia estaba el Señor de los ejércitos, el primer sacrificado por todas las patrias, por el cielo, y entendía el joven. ¿Cómo se puede cantar entonces el lauda ducem a nuestro Señor? Alaba a tu jefe, al Señor de los ejércitos. Pero además de esa fortaleza que el joven descubría en el ejército, el joven también empezaba a admirar y descubrir la sabiduría en las universidades, cuando eran católicas, cuando estaban ordenadas a Dios, en los profesores que lo conducen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdadera ciencia. Y ese joven que admiraba la sabiduría de sus profesores, veía también que aquel que para él era la fuente de su sabiduría, que eran sus profesores, aquel que el profesor, el maestro, él también clavaba en tierra la rodilla, proclamando que creía la verdad transmitida por Dios, por nuestro Señor. Y se daba cuenta entonces, así fácilmente el joven, que en la Eucaristía se concentra toda la verdad, que de ahí viene, de ahí brota.
familia que aprende, a veces a los tumbos, el dificilísimo arte de gobernar a sus hijos, el arte de la prudencia, aquel que veía el bien inmenso que era tener gobernantes en los cuales brillaba esa prudencia, los padres de familia que admiraban el orden político católico y veía el bien inmenso que era tener esos gobernantes, como fueron un San Fernando, una Isabel la católica, gobernantes con el bien común muy claro y la vista puesta en Dios y llevaban la sociedad hacia Dios. El padre de familia que veía lo que era educar a sus hijos, se entendía bien que era tener a alguien que lo gobierne y que lleve a la sociedad entera hacia Dios. Y sin embargo, el padre de familia veía también que aquellos gobernantes que tenían el cuidado del bien común, aquellos gobernantes que estaban puestos a la cabeza del pueblo para llevarlos a Dios, él también, el gobernante, caía de rodillas. La fiesta de Corpus, ante el paso del Santísimo Sacramento, y entonces no era difícil para el padre de familia concluir en la providencia de Dios. La providencia que sabe manejar todos los tiempos, todos los pueblos, la providencia de la cual participan los gobernantes, de la cual participan ustedes mismos, los mismos padres de familia. En cada cosa dirigen para el bien de sus hijos. Finalmente, el cristiano ya avanzado en años, que comprendía la jerarquía católica y la veía como canal de todo bien, comprendía la autoridad del obispo, la cabeza de la diócesis, ante quien se inclinaban los gobernantes. Y sin embargo, él, el anciano, veía que aún el obispo, aún el mismísimo Papa, caía de rodillas ante la hostia, ante nuestro Señor sacramentado, y entendía que ahí, en la Eucaristía, está la cumbre de toda jerarquía. Ahí, en la hostia, de ahí deriva todo poder, toda jerarquía, toda autoridad. En el cuerpo de nuestro Señor están todos los bienes. Viendo al obispo, al gobernante, al profesor, al militar, a su padre, todos de rodillas, todos en la misma postura, ante el Santísimo, se veía que toda grandeza humana frente a la grandeza de Dios es nada, y que si las grandezas humanas son algo, es por participación de la Eucaristía, por derivación de la Eucaristía. Veneremos, Chernobyl, lo adoremos de rodillas en la lección de la Iglesia, la actitud del alma ante la majestad inmensa de todo un Dios ahí en la hostia. Sin embargo, esto podría asustarnos un poco, y es ahí donde llega, queridos fieles, la segunda lección. La lección de nuestro Señor, la orden del corazón de Jesús. Mandate ex hoc omnes. Tomad y comer todos de él. Esa hostia tan alta, que parece tan lejana, que parece tan por encima nuestro, que para ser tocada es necesario consagrar hombres que vivan apartados para eso. Eso tan alto y tan grande. Sin embargo, nuestro Señor les ordena a todos acercarse.
Y no solo acercarse, sino consumirlo, comerlo, tenerlo adentro, llegar a asimilarlo, hacerlo uno con Él. No hay Dios, dice la Sagrada Escritura, no hay Dios tan cercano como nuestro Dios. Ese misterio inconcebible para la mente humana, de que Dios no solo se haga hombre, sino que quiere entrar dentro nuestro, por medio de la Eucaristía. Y es esta fiesta de Corpus, esa verdadera lección de pedagogía de la Iglesia y de nuestro Señor. Por un lado, la grandeza de Cristo y la enseñanza de la Iglesia. Por otro lado, la intimidad con Cristo en la enseñanza de nuestro Señor. Distancia con Dios y cercanía, intimidad con Él. Suma reverencia, unida a suma confianza. Eso se daba tan perfectamente en las sociedades cuando eran verdaderamente católicas. Y me dirán, ¿qué hacer entonces hoy? Cuando se perdió ese orden jerárquico, cuando los profesores, como cortan con la Eucaristía, ya dejan de enseñar la verdad, los gobernantes dejan de ver el bien común, todo el orden social cae, ¿qué hacer? Cuando el ciudadano ya no sabe cuáles son sus bienes, y por lo tanto no estima a aquellos que pueden dárselos. ¿Qué hacer? Cuando la misma Iglesia ya no entiende el veneremos el yermo y lo adoremos de rodillas, hoy se comulga mucho, pero no se adora. Se quiere tener cercanía sin marcar la inmensidad de Dios. Se quiere escuchar la enseñanza de Cristo sin escuchar la enseñanza de la Iglesia. Comulgar sin arrodillarse, por ejemplo, comulgar en la mano, haciendo que sea verdadera esa terrible amenaza de San Pablo en la epístola de hoy, que la Eucaristía se transforme en condena. ¿Qué hacer? No hay que hacer más que seguir lo que nos marca el corazón de Jesús. Primero, por medio de la Iglesia, tomemos su enseñanza, empecemos demostrando a nuestro Señor la adoración, es lo que vamos a hacer hoy en esta fiesta, el veneremos yerno y gastarse para su fiesta que hicieron estos 2 días anteriores, que la familia valore lo que tiene, que no pase como un día más, que los hijos vean que el Santísimo es todo para sus padres. ¿Para qué hacer durante 2 días un trabajo tan grande, mucho más que 2 días, porque venimos teniendo hace rato, un trabajo tan grande, casi de filigrana, para que sea destruido por el paso de nuestro Señor en 2 segundos? Porque es nuestro Señor. Y eso en el niño queda. El veneremos yerno. Sí, lo hicimos. Y valió la pena hacerlo para que sea destruido por el paso de la posesión en 2 segundos, sí. Pero trajo a nuestro Señor. Y nuestro Señor pasó. Que los hijos vean que el Santísimo es todo para sus padres, que lo vean comulgar, que vean la devoción que ustedes tienen al Santísimo Sacramento. Eso les va a dar autoridad a ustedes. La autoridad les viene de ahí. La autoridad a ustedes les viene de la Sagrada Eucaristía, no de otro lado. Los hijos van a ver la conexión entre la autoridad de sus padres y la autoridad de Dios. Solo si ustedes están conectados a Dios. Entiendan que ahí en ese sol de la custodia que vamos a llevar por las calles está todo escondido, todo el bien que puede venir a la tierra está ahí. Profundicen cada comunión. Desde la hostia del corazón de Jesús viene a reinar. Y por eso está tan unida esta fiesta a la fiesta del viernes, del domingo que viene, que vamos a solemnizar la fiesta del Sagrado Corazón, por esa entronización
del corazón de Jesús como Rey. Desde ese trono, desde ese sol de la Eucaristía, que nuestro Señor, el Sagrado Corazón, sigue infundiendo su luz, su calor en nuestras almas, que sin ese sol de la custodia, ese sol de la Eucaristía, nuestras almas se hundirían en las tinieblas, en el hielo de la muerte. Tantum ergo sacramentum veneremur cernum, lo adoremos de rodillas, pero también manducate omnes, tomad y comed todos de él. Ave María Purísima, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.